Siempre que uno de los nuestros triunfa, en este caso una de las nuestras triunfa, es motivo de orgullo, yo creo que para toda la comunidad hispana, en el caso de los cubanos, para todos los cubanos, pues porque nos vemos un poco reflejados en ese esfuerzo, en la inteligencia con que han ido labrándose un camino en un mundo difícil y competitivo. Al principio del programa habíamos visto, claro, en medio de esta tragedia que ha ocurrido en República Dominicana, el caso de la periodista Alicia Ortega, que la entrevistamos y que yo la invité cuando estuviera en Miami a que viniera acá, porque Alicia ha creado un imperio junto con su esposo, eran reporteros aquí en Miami, se mudaron a República Dominicana y tienen un imperio mediático, son dueños de una cadena de radio y de televisión, de noticias 24 horas del día. Tú dices, bueno, ¿cuánto esfuerzo no debe haber detrás de ello? Hace poco, y los invito a que vengan acá, estuve en las oficinas de la doctora Hanny Martínez Ward. Son sus nuevas oficinas, sus nuevas instalaciones, y me quedé muy impresionado. Doctora, muchísimas gracias de verdad por venir acá con nosotros, porque además de estar allí y de verla con sus empleados, de ver esa comunicación directa, el esfuerzo que se nota, pues vi esta revista que estaba allí, la tomé y yo la he entrevistado antes, pero la verdad que la periodista o el periodista hicieron un buen trabajo porque me enteré de muchísimas cosas que no sabía y que denotan un poco la fibra y la personalidad suya. Y se lo digo porque todo el mundo ve los anuncios, pero detrás de los anuncios hay un ser humano que me parece sumamente interesante. Y no sé si me permite hacerle algunas preguntas personales. Por supuesto, gracias por la invitación en tu programa. Para mí es un honor porque de verdad que todos los cubanos también te respetamos muchísimo a ti. Así que estar sentado en esta silla al lado tuyo, para mí de verdad que es un sueño más logrado. Gracias por venir a nuestras oficinas porque vistes unas oficinas muy bonitas, modernas, con más de 200 empleados. Y hoy todo el mundo nos ve como los abogados exitosos, a mi esposo y yo, pero empezó solamente con un sueño. No empezó lo lindo, lo glamuroso, las oficinas tan lindas. Empezó con una mesita plástica, 2 sillas, un celular y la computadora de la Escuela de Leyes, y el sacrificio, el trabajo, el día a día, muchas oraciones. Hemos llegado hoy aquí, pero efectivamente es una historia del sueño americano. Claro, por ejemplo, yo no sabía que ustedes habían ido a Venezuela, ¿no? Y que en Venezuela tu mamá, que hay que decir que con una clarividencia tremenda, cuando llega Hugo Chávez, dice, oye, esto es lo mismo de Cuba, nos vamos. Que es tremendo, ¿no? Porque tú ya has intentado una segunda vida y cuando tú dices nos vamos, vamos a intentar una tercera oportunidad y otro camino, otro segundo exilio, llegar aquí tú, siendo una adolescente, a reinventarte en un nuevo idioma, a llegar a una escuela donde no entiendes lo que están hablando. Eso tiene que haber sido muy duro, ¿no? Sí, y de hecho recuerdo esas dos sentadas con mi mamá, que me sentaron en una silla, y cuando yo tenía 9 años de edad en Cuba, reunieron a mi familia, hicieron una fiestecita de despedida y dijeron, bueno, vamos a ir a otro país, a Venezuela, a un mejor futuro. Y todavía lo recuerdo hoy en día, esos 9 años de edad, despidiéndonos, llorando. Tú sabes que los cubanos somos muy familiares, somos muy apegados a los primos, a los tíos, a todos en realidad, y fue triste irnos. Pero cuando ya nos asentamos en Venezuela, nos sentimos cómodos, empezamos la vida del inmigrante. Una vez más, sale Chávez al poder y mi mamá tiene que tener esa conversación una vez más conmigo a los 13 años de edad y me dice, hija, este país se ha puesto muy peligroso, tenemos que salir una vez más e emigrar a los Estados Unidos. Y ahí fue de país en país en país hasta que llegamos a México. De México cruzamos fronteras en Texas y pedimos asilo político. Yo me acuerdo, había un puente caminando con una mochila, con mi hermanito en brazos, con mi mamá, caminando los 3 por un puente. Cuando llegamos a ese puente me dicen documentos, le decimos somos cubanos, queremos asilo político. Y esa fue la primera vez que entro a los Estados Unidos. Inmediatamente inmigración nos toma, nos lleva a un cuartico, empieza la investigación.
A mi mamá la ponen en una cárcel de inmigrantes en ese momento. A nosotros nos separan como niños, a mí y a mi hermanito, y nos ponen en un llamado foster home, donde estuvimos más de un mes y medio, que solamente podíamos tener una llamada de 2 minutos con mi mamá diariamente para decir, ¿estás bien? ¿Comiste? ¿Bañaste? Se acabó la llamada, bye. Y no sabíamos nada. Así que de verdad que yo siento esa historia del inmigrante y me recuerdo como si fuera ayer. Esa salida de Cuba, esa salida de Venezuela, esa llegada a los Estados Unidos, hasta que después de un mes y medio venía un huracán en Texas y dijeron, puedes salir, ya procesamos tus documentos, nos montamos en un autobús de Greyhound por 3 días hasta que llegamos a la ciudad prometida, Hialeah. Claro, ¿no? Y luego yo ahí veo, y en la entrevista también, esa sensibilidad tuya con los recién llegados, que no conocen las leyes, con todo el problema migratorio que está pasando, ¿no? Tantos niños que como tú, a lo mejor cubanas, que están en peligro con I-220A, de ser deportados, etcétera. Y tú pones ese énfasis que, claro, uno cuando está haciendo los anuncios no lo ve, en que la gente no sabe cuáles son sus derechos. Incluso padres de adolescentes que tienen accidentes y que como no hablan bien el inglés, etcétera, yo estoy seguro que eso hace una diferencia en muchísimas cosas. Pero también me llamó la atención, porque claro, dicen, Hanny Martínez Ward está casado con el americano seguro que era el exitoso, y descubro en la entrevista que en realidad eres tú la que me perdone él, la que lo sacas a él del hueco, donde estaba haciendo otro tipo de abogacía distinta, la que encuentra además, y ese es otro aspecto que me llamó la atención, en la fe y en la religión, pues una fuerza distinta. No sabía que tenía, además que la descubriste por ti, no son tus padres quienes te inculcaron la fe religiosa. Cuando regresemos de la pausa me gustaría que hablaras de esa parte tan sensitiva, ¿no? Que hace distinto a un abogado, yo creo, en ese. Estamos hablando con Hanny Martínez Ward, una de nuestros orgullos, de verdad. Muchas gracias, volvemos. Muy bien, hablando con la doctora Hanny Martínez Ward de esta entrevista que me gustó muchísimo, porque además muy clara, muy transparente, ¿no? El día que viste a tu esposo por primera vez y como buena guana le fuiste arriba y dijiste, pero contrario a lo que la gente cree, era él el que estaba con necesidad de que llegara alguien como tú, con carácter, y trazaste el camino de la empresa. No es que había una empresa ya creada, es todo lo contrario. Además me doy cuenta cuando voy al edificio, me disculpe nuevamente, de que tú eres el alma de la empresa, que estás allí en todo, en cada imagen, en la relación. En la oficina, me llamó la atención la modestia de tu oficina, que está en medio de tus trabajadores, no está en un segundo piso, en una urna de cristal, como los zapaticos de rosa, ¿no? Estás ahí en el medio del trabajo. Es tremendo Sí. eso, ¿no? Y una cosa que mi esposo y yo compartimos es que tenemos un refrán que dice, el líder come de último. Así. Creo que tenemos una mentalidad hoy en día de que el líder es el que tiene que estar más encima, que tiene que ser el número uno, que tiene que ser todo primero, pero para nosotros es diferente. El líder es el que tiene que servir a los demás, que tiene que apoyar a su equipo, que tiene que decir cómo te ayudo, en qué estás trabado, en qué tienes problemas. Entonces, cuando viste mi oficina, creo que te quedaste en shock. ¿Cómo es tan chiquita? Sí, porque el edificio es enorme. Incluso veo que tienes un banco dentro del edificio, que tiene los equipos más modernos, que tiene, ¿qué? 2, 3 pisos. ¿Cuánto tiene? Más de, 70,000 pies cuadrados. Ajá. El primer piso, más de 20,000 pies cuadrados. Pero yo soy el tipo de persona que me gusta estar monitoreando, me gusta auditorear, me gusta saber qué está pasando con los casos. Me gusta que cuando un cliente llegue se sienta especial, que se sienta la diferencia. Y si alguien no lo hizo como yo me gusta, si estoy escondido en una oficina no me doy cuenta, pero si estoy pendiente de todo lo que está pasando, pues entonces el cliente puede recibir un mejor servicio y es el tipo de la empresa que yo vivo. Estar ahí en el día a día con mi gente y para mis clientes. Háblame de la fe y de la cantidad de obras de caridad que haces. Sí, la fe creo que es lo más importante para nosotros. Siempre decimos que en nuestra empresa está mi esposo, yo y Dios de por medio.
porque eso es lo que nos hace el empuje a lo mejor, a hacer cada día, a cuando el ser humano flaquece, no tienes ganas. Si tú no tienes la fe, si no tienes a Dios o alguien que te inspire a seguir adelante, entonces muchas veces quedamos en lo mismo, quedamos mediocres. Y sí, así conocí a mi esposo. Cuando lo vi, sabía que iba a ser él. Escuché una voz de Dios que me dijo, ese va a ser tu esposo. Fui yo a saludarlo y no me equivoqué porque llevamos más de 14 años casados, trabajando juntos, vamos a trabajar juntos, llegamos a la casa juntos, tenemos una vida de familia muy linda, tenemos las 2 niñas que salen en los comerciales de televisión y mi esposo trabajaba en otro tipo de ley. Y cuando yo lo conozco y me caso con él, le digo, yo no quiero hacer lo mismo que hacen todos los abogados. Unos lo que hacen es trabajar, hacer lo mismo, copiarse unos a los otros. Yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero ayudar a personas como yo, inmigrantes, que no sepan inglés, que se sienten perdidos, que no saben el idioma. Si yo me siento con esa necesidad y esa frustración, me imagino que hay miles y miles de personas que necesitan una guía. Y mi esposo me apoyó y me dijo, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a comenzar un negocio diferente. Dejó todos los negocios que tenía anteriormente y comenzamos nuestra firma legal hace más de 14 años. Como te digo, empezamos con 2 sillas, con una mesita y una laptop. Y hoy son una de las empresas de mayor crecimiento en la Florida y tienes oficinas más allá de aquí del condado de Miami-Dade, ¿no? No solamente, o sea, en Miami, en Orlando, en Nueva York, en Texas, hemos expandido a todas las áreas donde están latinos como yo que necesitan esa ayuda, personas que vienen a los Estados Unidos y que el inmigrante se cree muchas veces que no tiene derecho y que se tiene que quedar cruzado así y es por falta de desconocimiento, que no saben que hay leyes que le amparan y que uno en sus países dice, déjame quedarme callado, a mí no me pertenece nada, déjame aceptar lo que me dan. Y no saben que en Estados Unidos hay leyes que te amparan y que te dan derecho no solamente en la corte, pero también en compensación monetaria, que si tú quedaste con tu carro escachado, que si no puedes ir a trabajar, que si tu salud ha sido afectada y como papá o mamá no puedes proveer para tus hijos, para tu familia, hay leyes que te ayudan a obtener esa compensación monetaria. Y no me voy a cansar de decirlo y repetirlo, esa es mi misión, es ayudar a gente como yo que se sienten en un momento de su vida que no han tenido voz, que no han sido escuchados, que no saben ni a dónde pedir ayuda. Por eso tengo mi número de teléfono que pueden llamar en cualquier momento, aunque para hacer una pregunta y decir gracias por escucharme, gracias por alguien tenerme a mi lado. Y hay gente que dice, no, bueno, pero por culpa de los abogados han subido los seguros de automóvil. Los seguros de automóviles suben porque primero es obligatorio. Claro, ¿no? No es un mercado libre y segundo, no todo el mundo está autorizado a vender seguros en la Florida, no es un mercado libre también en ese sentido. Esa sería otra discusión. Pero claro, si tú estás involucrado en un accidente y la ley, a ustedes como abogados de inmigración, de accidentes, disculpa, lo que vi es que hay una ley que permite que ustedes no cobren hasta que no se gane el caso, que eso no sucede con otros abogados. No, tú no le cobras a nadie porque vaya a consultar, ¿no? Exactamente, y eso es lo que me encanta de la rama de mi tipo de ley, que el cliente nunca tiene que pagar nada al principio ni al final del caso. Nunca por mi oficina yo le voy a reclamar al cliente ni un centavo. ¿Cómo funciona? El seguro del culpable es el que tiene que pagar los gastos. Y la persona cuando llega a este país dice, pero esto suena a cuento, esto me parece que tiene algo por ahí, me van a decir que ahora no pagan nada y más adelante me van a salir con una factura. No, es una ley que existe en los Estados Unidos de que el seguro del culpable le tiene que pagar a tu abogado más todos tus gastos relacionados con el accidente y la víctima nunca paga nada, ni al principio ni al final. No, claro, además si has tenido un accidente catastrófico, como dice usted, si ha daño físico, si ha muerto alguien, ¿por qué no? Si la ley te dice que te corresponde tanto, pues ¿por qué no dar esa pelea? Es la verdad. Yo creo que la razón, el fraude, por ejemplo, sí es una razón por la que los seguros probablemente, pero el fraude la comete mucha gente que finge accidente, es otro tipo de cosa, ¿no? Yo tenía mi prejuicio, ¿no? Hasta que he visto su trabajo, y lo digo con toda responsabilidad y sinceridad,
de verla batiéndose, ¿no?, por las personas, y se ve en el resultado, ¿no?, en ganar casos con cifras que el accidentado ni siquiera podría soñar, ¿no? Un caso de 100 millones de dólares. ¿Tú crees que el accidentado probablemente no haya valido la pena, ¿no?, para él como ser humano? Pero ya sucedió. Ya sucedió. Y eso es lo triste. Por ejemplo, ese cliente que estamos hablando de más de 100 millones de dólares, que es un caso que salió por todas las noticias legales, todas las historias, hace más de 15 años no se ve una cifra para un solo cliente de más de 100 millones de dólares. Obviamente las lesiones son de por vida, la persona queda sin poder caminar, pero lo más importante, que si ya que sucedió el accidente, quedas mal, llevas más de 2 años en un hospital, eres proveedor de tu familia, tienes hijos, te están botando de tu casa, no puedes ni pagar la comida y el mercado de tus hijos están sacando malas notas porque están todos traumatizados, tu esposa está llorando. ¿Cómo tú sales de ese momento si no tienes un abogado que se encarga de todo el papeleo y el aspecto legal mientras tu familia está viviendo una crisis emocional? Y es ahí donde entramos nosotros como abogados. La familia que se enfoque en superar esa crisis, en apoyar a ese papá que está en el hospital, en apoyar los cambios, una silla de ruedas, el pasillo, las barandas, o sea, hasta para comer se dificulta, una tragedia. Y que las compañías de seguro se aprovechen de eso, y por eso es que yo no me voy a cansar de pelear con la gente por mí. Bastante caro están los seguros. Vamos a una pausa, y esto no es un comercial, ¿eh? Esto es una entrevista que yo le pedí a la doctora porque, repito, leí su biografía y me pareció maravillosa, ¿no? Es una historia de éxito, pero es una historia humana. Ya regresamos. Muy bien, orgullosos de la historia de la doctora Hanny Martínez Ward, y la pregunta es, ¿existe el sueño americano? Claro que sí. Yo viniendo Cuba, Venezuela, cruzando fronteras a los 14 años de edad, y hoy emprender mi propio negocio ayudando a mi gente. Sí existe. Bueno, pues nada, felicidades, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, repito, por la cantidad de obras de caridad, por el éxito, por ayudar a las personas, por no rehuir además el debate, por la fe, por ayudar a su esposo. Así, y que nada, ¿no? Y a ustedes recordarles que estamos en la radio 1260M en su dial, ahí de 3 a 5 de la tarde. La doctora también ahí nos acompaña muchas veces. Gracias, de verdad. Gracias, muy amable, por la invitación. Muy amable. Gracias.